Nordeste Radio. La voz del nordeste de Segovia. Hola amigos, muy buenos días y bienvenidos a Nordeste Radio. Hoy es viernes 7 de octubre. Ustedes me dicen, joder, que exagerado, que no sé qué, pero bueno, ya verán que prontito estamos hablando de turrones y de cosas de estas. Ya los venden en todos los sitios. Eso sí. ¿Ah, sí? Ya están a la venta, sí. Joder, fíjate, ¿ves? Para que veas. A todos los golosos ya nos empieza el momento de ir echando más barriguita y más cosas de estas. Buenos días, Vicky. Buenos días, Vicky, ¿no te he dicho nada? Hola, buenos días. Buenos días, Mariano Montero. Hola, buenos días. Mariano Montero, empresario, escultor, inventor, porque el invento de los lavabos es algo extraordinario. Luego veremos unos lavabos en un spot para que podamos disfrutarlos todos y sorprendernos. Bueno, y queremos contarle muchas cosas. Vamos a hablar con Mariano de la España vaciada, de la eterna España vaciada, el por qué esto no se arregla, sino que cada vez vamos más vaciados. Y luego hablaremos con Eduardo Corro de muchas cosas. Vamos a hablar de la inteligencia artificial, vamos a hablar de cómo la administración utiliza la inteligencia artificial, vamos a hablar de nuestros congresistas, nuestros diputados, que afortunadamente se han subido el sueldo y yo espero que vivan mucho mejor, pobrecillos, se lo dejan ahí todo pegado. Hablaremos de muchas cosas, hablaremos de la renovación de teléfonos móviles, hablaremos de muchas historias, ya les contaremos luego. Pero vamos a empezar con Mariano Montero. La España vaciada sigue estando vaciada y cada vez más vaciada. Hay plataformas, que evidentemente son situaciones que actualmente son inviables, hay plataformas que están reivindicando el que esta comarca nuestra se una a Madrid o pertenezca a Madrid. Me parece muy bien. O sea, sin que haya reconquista, o sea, por negociación de los políticos, ¿no? ¿No? Porque allí está la riqueza que ha salido de aquí antes, pues que tengamos los servicios que no tenemos. O sea, que la riqueza de Madrid se debe en parte a la comarca del Nordeste. Sí, aquí los mejores atajos cuando se vendían, las mejores cosechas. Siempre he comprado un piso en Madrid, el IBI de Madrid ha subido mucho porque son más ricos. Son 5 millones, aquí somos 2, la comunidad es muy grande. Y los fuegos, date cuenta que tienen 95 euros o por ahí por hectárea, nosotros tenemos 15. Pues muy bien que lo quieran hacer, es que es todo postureo, no hay dinero. Hombre, yo entiendo que no hay dinero. Hay una cosa que está clara, aunque haya poco dinero, lógicamente hay que repartirse. Dependiendo de la región, hay que invertir más en unas cosas o en otras. Concretamente aquí en Castilla y León hay bastante más monte, bastante más árboles, bastante más maleza que claro, por ejemplo en otras regiones, con lo cual debería venir más dinero para eso aquí. O los a lo equipos, mejor para otras cosas, o ¿no? Los equipos que tienen en Madrid que vinieran aquí, que estamos a un paso. O sea, sí. Compartir, sí. Porque es que entonces estamos poniendo fronteras. Entonces, ¿para qué nos ha servido unir todo un país para que ahora hayan puesto fronteras para crear mucho más trabajo para que no es trabajo para los políticos, para que discutan ellos? Porque además es que lo que hablan entre unos y otros es vergonzoso, porque todo es postureo para que engañar y que les voten. Nos tratan a nivel que fuéramos ovejas o una cosa parecida. Mira, aquí hay un dicho en Castilla que dice nadie es más que nadie, y estoy completamente de acuerdo, nadie es más que nadie, somos todos iguales, pero sí que somos distintos. O sea, no nos pueden quitar el hecho de que cada persona es distinta. Ser nadie, que no seamos nadie más que nadie, estoy de acuerdo, pero que seamos distintos es un derecho que tenemos a ser distintos y que se nos respete, que se nos acepten que seamos distintos en cuanto estemos respetando a los demás. Yo eso lo tengo muy claro, porque si es que no se aceptan, ya la costumbre es que parece que somos unos atajos y que el que critica el sistema es un contrasistema. No estamos. Yo amo a Castilla y León, me he criado aquí desde pequeño, empecé a trabajar con 14 años para comprar las tierras de unas rentas que vendrían desde la Edad Media. ¿Tú te crees que es normal esto? Que estaban en Madrid viviendo. Iba mi padre, pues a lo mejor con 20.000 pesetas a llevarlas a Madrid, pues en 3 años, lo aplazaba 3 o 4 años,
pues cuando yo tenía 14, 15, 16, a comprar unas tierras, porque dice que eran buenas tierras y no podíamos vivir sin tierras. Y así sucesivamente se ha ido el dinero desde la Edad Media, que se fueron los nobles a Madrid pues, y se llevaron, porque las tierras eran de ellos. Y aquí trabajo. Ahora hacen las comunidades y resulta que Madrid tiene muchos mejores servicios que nosotros. Oído hacer los hospitales, ahora tienen mejores equipos de bomberos, y aquí nosotros no. Es que además no, según el vocabulario de los políticos y de las costumbres, parece ser que no se puede uno meter con las administraciones. Ellos aparentan hacerlo todo bien. Fíjate, por ejemplo, la Diputación hace un anuncio con nuestro dinero, dice, por nuestros pueblos. Coño, qué importante es la Diputación, por nuestros pueblos. Los de Codinse, 30 años luchando por el nordeste de Segovia, y cada vez estamos peor. Están los ríos más contaminados. Tratamos de imitar el postureo de la gente de Madrid, de Vigo, con los alumbrados en Navidad. Si nosotros queremos naturaleza, tenemos naturaleza. Tenemos un tema, y es que aquí, por ejemplo, hay poca industria, pero de alguna forma tú comentabas antes que hay poco emprendedor y que al emprendedor no se le ayuda, no se le apoya. Vamos a ver, emprendedores se les llena la boca a los de Codinse buscando emprendedores. A mí, dentro de su esquema mental, cuando uno deja de ser emprendedor y empieza a ser explotador. Porque claro, el que crea riqueza, para mí crea riqueza, paga impuestos, y el dinero público tiene que ser para ayudar a emprender un negocio para que cree riqueza, no para que hagan una casa rural y se queden con ella, porque eso es seguir haciendo miseria, no crear riqueza. Crear un emprendedor es para crear riqueza. Para mí, fíjate, yo con el Palacio Esquileo, pues estamos dando trabajo, comidas en Sepúlveda. La gente que viene luego contrata en la comarca, lavan la ropa en la lavandería, vienen a coger casas rurales, y sin embargo todavía no tengo alumbrado el parque, que se comprometió el Ayuntamiento de Castillejos, hará 28 años cuando abrimos. 28 años que el Ayuntamiento de Castillejo, que no alumbraba, es una pedanía somos una pedanía de Castillejos, no ha alumbrado todavía el parking nuestro. Hace 28 años. Se encienden las luces cuando tengo clientes, o cuando tengo clientes, porque lo lleva mi hijo. Y claro, sacamos un dinero para poderle encender. Pero sin embargo, si no está oscura. Sin embargo, yo creo que en IBIS y en licencias y eso, llevaremos a lo mejor 150.000 euros pagados al ayuntamiento. Entonces, estamos creando riqueza, más todos los puestos de trabajo, más todos los impuestos. O sea, entonces estamos creando riqueza, pero no tenemos una carretera. Vamos a ver. ¿Quieres que llueva? Pero en cuanto llueva y entren 4 camiones ya tengo los baches. Me pongo yo a arreglarlos. ¿Por qué no tengo yo una carretera? Si todas las pedanías de todos los pueblos conseguimos que arreglaran la carretera. Sí, los baches. Desde la carretera Lo que no son carreteras, son caminos rurales. La de la otra entrada, eso nada. Pero es que es más fuerte. Es que la Diputación dice que no tiene obligación a arreglar porque es un camino de agricultura. Entonces, Fomento tampoco, porque es de la Diputación. Los de la Diputación dicen que es de agricultura. Y entonces uno no es de nadie. La casa sin barrer. Claro, ¿cómo se entiende que un camino rural se metan camiones que van de la carretera de la 1 a la 110 y tenga tráfico y no sea ni de la Diputación ni de nadie? Entonces, claro, dicen, ¿para qué están tantos? Porque es decir, es que hay muchos diputados, hay muchos en la Junta, vienen. Hay muchos. Muchos. Fíjate que solamente en la Diputación tenemos 25 diputados. Sí. 25. Y luego nos quejamos que en el Consejo de Ministros hay muchos, caramba. 25 diputados en la Diputación de Segovia. Madre mía. Pero es que, yo es que alucino. Vamos a ver, si hemos arreglado los ábsides de las iglesias románicas, será para atraer el turismo, para crear riqueza, para que se llenen nuestras casas rurales, para que se llenen nuestros restaurantes. Hacen propaganda. ¿Cuánta gente va? Sin embargo, el Camino Santiago, que ya lo dije el otro día, ¿cuánto se gasta en el Camino Santiago? En la A6 está anunciado el Camino Santiago, para ir para allá y para venir para acá. O sea, el Camino Santiago está anunciado bien, pero sin embargo,
nuestras casas, nuestras ábsides románicos, que son más importantes para mí que el Camino de Santiago, mucho más, porque aquí se consolidó la población para continuar la reconquista, para que no estuviéramos ahora las mujeres con el burka, porque si no a lo mejor teníamos el burka aquí. Pero claro, aquí no se preocupa nadie. O sea, no es que no se preocupan. Vienen confluencia, una reunión institucional que vino el otro día. Vienen, pero yo creo que vienen, visibilizan el cortador de jamón, la comida que se van a comer, todo esto muy bien. Pero date cuenta que está en el pueblo este, ¿cómo se llama? Donde nace el río Carlilla. Ni idea. En este momento no me acuerdo. Bueno, luego me acordaré. Que está a 12 kilómetros para arriba, en la 110. Se ve por donde baja. Se ve todo y están preguntando, llevaban 3 años, se lo digo o no, pero hasta acá. Es Carla, el pueblo es Carla. Por el río Carlilla abajo hacen una ruta y se ve por dónde llevaron los romanos el canal, porque se le ve casi todo el camino. Y hubo un sifón entre la Fené de la Alameda, tuvo que haber un sifón y 2 arquetas sifónicas que había que buscarlas. Y empiezas a crear riqueza, empiezas a crear turismo, y empezamos a vivir. Porque ¿a qué vienen ellos? ¿A qué vienen? Si no es para crear riqueza, para ayudarnos. Ellos saben los problemas que tenemos nosotros. Entonces, debieran de conocerlo, ¿no? Claro, se supone que se llenar esto para que las casas rurales y eso, crear riqueza, para poder pagar impuestos y pagarles a ellos, porque si no, aquí se acaba. No, pero ellos cobran. Sí, pero bueno. Se supone que cobran para eso. Pero yo no tengo carretera. O sea, yo no tengo carretera para que entren a Sotos de Sepúlveda, no hay carretera. No, tú hay si un estás camino rural. si estás creando riqueza en un entorno que no hay nada. Es claro. Lo tuyo, la gente va allí, pero no tienes ni luz ni tienes carretera. Claro. Pero esto lleva así mucho tiempo. No es decir que es que yo... No, es que pueden venir, verlo, comprobarlo, van mañana por la noche cuando no haya clientes, esta noche. Y está a oscuras. Todo el Castillejo está iluminado. Todo Sotos también está iluminado. Pero el aparcamiento mío está sin iluminar. Y se comprometió el ayuntamiento de hace 28 años. Bueno, estarán pensando. Estarán esperando al próximo pero pleno. realmente el aparcamiento tuyo es la entrada a la población, con lo cual debería estar iluminado. Claro. Ya, al margen de que sea tuyo o no y sea un negocio privado, como entrada a la población debería tener alguna iluminación. Pero por eso... Y hay un parque infantil. Y hay un parque, exactamente. Sí, pero el parque le hicieron porque aparcaron una vez cuando entraron a una boda. Entonces solicitaron hacer un parque infantil para que no aparcaran allí los coches. O sea que está muy bien eso. A mí me benefició muchísimo. En una ocasión, una boda, se metió a aparcar ahí, entonces se lo rodearon con cintas y estacas y solicitaron hacer un parque infantil. Bien. Y entonces está el parque infantil por eso. Con niños y todo. Sí, bueno, los niños cuando los hay. Cuando los hay, sí. Qué pena. Bueno, pues por eso digo yo que acepten, que no podemos ser todos iguales. O sea, que acepten al distinto. Nadie es más que nadie. Estoy de acuerdo que nadie es más que nadie. Sí. Y ese pero dicho, tampoco menos, claro. Ese dicho lo decía don Antonio, el obispo de Segovia. Dice, en Segovia, dice aquí, en los pueblos, dice, al que destaca un poco o al distinto le cortan la cabeza. Pasa lo mismo que a los pinos, porque tú desde los páramos ves la tierra de pinares, parece que son todos nivelados a la misma altura, para que les han cortado el que sobresalía. Pues, y decía don Antonio, el obispo, dice, con los hombres hacen igual, aquí las mujeres que sobresalen tratan de cortar la cabeza para que todos aparentar ser del mismo atajo, tratan de igualarnos que ser atajo. Pues que nadie sea más que nadie me parece bien, pero que seamos iguales no, es un derecho que tenemos y cada uno nos tiene que respetar como somos y nada más. Que tal y como seguimos y con las estrategias y con los proyectos, pues siempre estamos en el mundo del proyecto, nunca en el mundo de la realidad ni de los hechos, esto seguirá siendo vaciado. Sí. Mientras sigamos hablando mucho y haciendo muy poco, pues se hace muy poco. Pues, pero es que los que hacen, yo siento orgullo por ejemplo del área de Bocerillas, cuando hay una nevada y hablan los medios
cuando los panaderos que hay, vas a Illón y hay otras 2 o 3 familias que han destacado y siguen creando puestos de trabajo y no se los puede llamar ricos, porque a lo mejor sale la hora, a lo mejor están trabajando 20 horas, cuando no están trabajando están pensando cómo salen adelante de los problemas que les caen. Y sin embargo, para esta gente que viene rancia de atrás, de los rojos de atrás, que piensan que los ricos son explotadores y no se lo saca nadie de la cabeza. ¿Cómo se lo vas a sacar si actúan como piensan y gastan las subvenciones de todos? Porque al final es un dinero de todos, es un dinero de todos en lo que se gastan. Déjame un segundito que nos va a poner una cosita Claudia y vamos a seguir hablando. Ahora hablaremos con Eduardo Cordo y hablamos de muchas más cosas de estas, ¿te parece? Sí. Venga, cuando quieras, Clau. Riaza es patrimonio, es cultura, es gastronomía, es deporte, es naturaleza. Riaza es vida. Ven y disfrútala. Riaza, el pueblo más sano. Amigos, hace años que estamos escuchando, que nos hablan, oímos, leemos sobre la inteligencia artificial. En muchas ocasiones sabemos lo que es, en otras ocasiones no. No sabemos hasta dónde llega la inteligencia artificial y sobre todo no sabemos en qué se está utilizando, dónde, cuándo, cosas que hacemos habitualmente. A lo mejor detrás de eso está la inteligencia artificial. Eduardo Cordo, buenos días. ¿Qué hay? Buenos días a todos. ¿Cómo Hola, estás? buenos días. Hola. Hola, Edu. ¿Qué tal? Estamos hablando de inteligencia artificial, de que evidentemente sabemos lo que es la inteligencia artificial, bueno, sabemos algo de lo que es la inteligencia artificial, no tenemos ni idea de hasta dónde puede llegar. Yo recuerdo un programa que hicimos, ¿te acordás tú? Porque estábamos juntos en otra radio, en la que estábamos con un catedrático de la Universidad Complutense hablando de inteligencia artificial y nos dejó alucinado de cómo una maquinilla de nada podía aprender un idioma como podía ser el inglés con 10 palabras. Sí. Bueno, la inteligencia artificial, en principio hay que decir una cosa y hay que decirlo, parece que de forma jocosa, pero no es esa la intención, hay que decirlo de todas las maneras. La inteligencia artificial es algo que es muy interesante que se aplique porque hay algunos personajes que la necesitan, dada su poca capacidad. Y me refiero a personajes que están en la política. Pero bueno, ya dicho esto, en plan jocoso, sí que es un invento extraordinario la inteligencia artificial. Sabéis que la inteligencia artificial empezó a usarse y a investigarse sobre ella a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Pero antes ya se habían hecho pruebas y se habían hecho pues algunos avances en este campo. ¿Qué es la inteligencia artificial? Pues la inteligencia artificial no es ni más ni menos que la utilización de una serie de herramientas matemáticas, la utilización de los metadatos que tan conocidos son ahora, son reconocidos mundialmente, y que estamos todos metidos en una gran nube en la que se sabe cuáles son nuestras pautas de actuación y nuestros gustos, ¿verdad? Para bombardearnos con información
ad hoc, es decir, a propósito de esto que estamos nosotros manifestando con nuestra estación, bueno, pues decía que se utilizan todos estos procedimientos para conseguir de alguna manera, a ver cómo lo diría yo, no es, sí, bueno, es emular la inteligencia de los humanos, pero de una manera absolutamente artificial. No hay una definición compartida totalmente sobre lo que es la inteligencia artificial, pero se han seguido cuatro enfoques. Dos que están centrados en los humanos, sistemas que piensan como humanos y sistemas que actúan como humanos, y otras dos que están centradas en torno a la racionalidad, sistemas que piensan racionalmente y sistemas que actúan racionalmente. Esto parece que pues es prácticamente lo mismo. Bueno, pues no, son campos en los que se trabaja de una manera autónoma porque van dirigidos a conseguir objetivos diferentes, como se ha podido ver con lo que decía, ¿no? Y esto, pues, ¿qué utilidad tiene? Pues la verdad es que tiene una utilidad en todos los campos que conocemos. Ya hemos dicho que intentan emular la inteligencia humana. Entonces, la inteligencia humana actúa sobre una determinada serie de campos. Incluyendo, y por ahí te interrumpa, Edu, incluyendo el aprendizaje. Incluyendo el aprendizaje, sí, sí. Pues, por ejemplo, en lingüística computacional, en minería de datos. Lo de la minería de datos a mí siempre me ha chocado la palabra minería, y es sacar algo de la tierra, la minería, para luego venderla mucho más caro de lo que te ha costado. Bueno, pues aquí la minería de datos es sacar datos de tuyos, de Vicky, de Mariano, míos, de cualquiera, para luego venderlos y sacar un beneficio de estos datos que en principio deberían de ser exclusivamente nuestros. Bueno, pues minería de datos. Industria, medicina, mundos virtuales, procesamiento del lenguaje, robótica, sistemas de control, sistemas de apoyo a la decisión, y aquí vamos, si queréis, un poco a pararnos, videojuegos, etcétera, automoción, sistemas operativos. Como veis, está en prácticamente todos los campos. Y bueno, y antes me gustaría hacer referencia a algo que enunció en su momento, en 1942 exactamente, estaba mirando la fecha, el escritor, ¿cómo se llamaba este? Se me ha olvidado el nombre. ¿Kipling era? No me acuerdo. Asimov, caray. No me sabía. Isaac Asimov. Que son las leyes de la robótica, que todo el mundo conoce o ha oído en alguna ocasión. La primera ley es que un robot no hará daño a un ser humano ni por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. Es muy importante. Con esto que estamos haciendo, estamos dándole esta ley a los robots para evitar que ningún robot en algún momento pueda hacer daño a un humano. Bien, la segunda ley, que un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley. Y la tercera ley es que un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley. Esto me recuerda a aquel cartel que había en las entradas de algunas casas que decían: en esta casa manda el señor. En caso de que no esté el señor, mandará la señora. Siempre que no esté el señor o algo así, era una tontería de estas, ¿no? Pero que no te dejaba opción ninguna. Allí siempre había que preguntar al jefe qué es lo que se podía hacer. Bueno, dicha esta memez, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre con estas leyes? Son unas leyes que están enunciadas y que en principio se deberían de estar utilizando ¿por quién? Pues por estas personas que están computando continuamente y haciendo todo tipo de ensayos matemáticos, programación matemática, etcétera, análisis matemático, etcétera, para conseguir que determinadas actitudes humanas sean replicadas por una máquina. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que pueden saltarse esta ley porque no hay ningún... No es una ley como tal. No hay ninguna ley como tal, son leyes enunciadas que están muy bien, pero no están estas leyes. ¿Y qué es lo que hacen? Pues meten parámetros
metidos ahí de forma subterfugia y te meten parámetros para conseguir efectos en algunas ocasiones perniciosos. Es muy compleja el tema de la fíjate, inteligencia artificial, pero yo quiero recordar como cosa anecdótica y para que tampoco esto sea demasiado duro a nuestros oyentes, quiero recordarles que hay famosas películas que han hablado de una u otra manera de este tipo de cosas, como por ejemplo AI, Inteligencia Artificial, que es una película, como recuerdan, en la que consiguen hacer a un niño imagen y semejanza de los niños normales para una familia que no podía tener hijos. A mí me parece un tostón de película, entre otras cosas. Bueno, pero ahí está, ¿no? Y entonces se ve cómo esta máquina, este niño, puede llegar a tener reacciones humanas, sí. Y que el aprendizaje le va haciendo crecer como un niño, independientemente de que no crezca físicamente, ¿no? Bueno, pues este es un caso. El otro caso es Yo Robot, que también la habréis visto, que es una película pues que tiene bastante problemática dentro. Son robots que hacen lo que les están diciendo, se cargan la primera ley de la robótica porque pueden llegar a atacar a los humanos, como sabéis, y sin embargo hay un robot que toma decisiones propias, el bueno de la película, ¿no? Entonces, bueno, pues estas son dos tipos de películas, pero es que luego hay otra que conocéis, que es una serie, que es la serie Terminator, en la que las máquinas pues actúan bien contra los humanos o bien a favor de los humanos, dependiendo de por dónde haya venido, ¿no? Pero lo que sí que está claro es que hay un gran cerebro artificial que es el que dicta las normas que se pueden hacer en el mundo y llega incluso a atentar contra la especie humana porque la considera un peligro para sí misma. Pero fíjate, Edu, que tú ahora mismo me estás hablando, cuando estamos hablando de ciencia ficción, no sabemos si esas cosas realmente existen o no, porque sabemos que cuando nosotros nos enteramos de algo es que ya hace 20 años o más que no se utiliza. ¿Qué te iba a decir? Pero en el día a día nuestro, nosotros, por ejemplo, ahora mismo ya estamos acostumbrados, aunque nos cabré, el estar hablando con una maquinita de pulse 1, pulse 8, pulse no sé qué. Pero en ocasiones es que no somos conscientes de que estamos hablando con una máquina. Es que en ocasiones no somos conscientes de que las cartas o la correspondencia que nos envía la administración están redactadas y realizadas por una máquina. Efectivamente, a eso iba, ya había terminado un poco la exposición genérica de lo que era la inteligencia artificial, iba a hablar precisamente de nuestra realidad, porque grandes corporaciones, pequeñas corporaciones, grandes y pequeñas empresas, unas veces con conocimiento y otras sin él, hay veces que las empresas compran un determinado programa para hacer una determinada actividad y no saben que están basados en inteligencia artificial. Uh-huh. La robótica, la informática en general, aplicada a la robótica, ha avanzado tanto que ahora mismo un ordenador de los que utilizamos habitualmente es como voy a hacer una cantidad que me invento, como 400 o 1000 veces más potente que el ordenador que llevó al hombre a la luna. Y eso es muy curioso, ¿no? Ahora tenemos una informática muy, muy, muy avanzada. Bueno, decía que porque hay veces que no tienen las empresas ni siquiera conocimiento y hacen con programas definidos por los expertos de la computación, utilizando, como decía antes, herramientas matemáticas. Crean artificialmente pautas de comportamientos humanos en las máquinas y obtienen resultados casi siempre parecidos y siempre aplicables a los problemas reales de los humanos. Esto es muy importante porque resulta que tú te compras un coche y el coche un coche, puede ser una casa, puede ser muchísimas cosas. Y detrás de ello hay siempre programas de inteligencia artificial que te están explicando o te están diciendo a quién va a ir dirigido este tipo de coche, a quién va a ir dirigido este tipo de vivienda o este tipo de bien o lo que sea. Siempre está predirigido. De tal manera que al vendedor le resulta mucho más fácil porque puede determinar con más racionalidad quién es su público objetivo.
Y entonces esta ayuda, esta herramienta, pues le facilita enormemente su actividad. No es como antiguamente, que el vendedor tenía que ir casi a puerta fría, que se llamaba, ofreciendo su producto puerta por puerta, casa por casa. Lo que yo te decía, Edu, es que en ocasiones, y quiero referirme en concreto a la... Es que termino con eso, porque claro, que las empresas utilicen esto es absolutamente lícito, no sé hasta qué punto legal, pero lícito desde luego. Es lícito porque están intentando buscar las mejores oportunidades para conseguir su negocio. Pero es que esto ha llegado a la administración. Y la pregunta que yo hago a nuestros oyentes es, ¿quién de ustedes no ha recibido una paralela de Hacienda? ¿O no han recibido una notificación de sanción por una multa de tráfico o de cualquier otra cuestión? ¿Quién no lo ha recibido? Bueno, pues resulta que prácticamente todo el mundo en algún momento ha tenido algún evento de este tipo. Estas cartas, como estabas diciendo tú, Ezequiel, resulta que están generalmente redactadas por inteligencia artificial, por programas que ya están hechos, que han comprado las administraciones para no tener que trabajar. Incluso en contestaciones a recursos. Sí. Yo puedo contar, si queréis, y esto ya es una cuestión particular mía, puedo contar una anécdota. Cuéntela. En Madrid, saben nuestros oyentes que hay un Madrid Central, que es una canallada hecha contra los automovilistas por parte de los políticos. Y cada vez más grande, con más tensión. Sí. Hecha por los políticos de izquierdas y luego administrada y agrandada por los políticos de derechas. Y dicho esto, bueno, significa que no se puede entrar en Madrid cuando tu coche, que ha pasado todas las ITVs, que has pagado todos los impuestos, etcétera, y que todos los años tienes el coche en perfectas condiciones, pero no puedes porque tiene una serie de años. Y entonces han decidido que a los que tienen muchos años, pues ya directamente les dicen que no. Vale, no puedes entrar en Madrid. Pero sí que se podía entrar con un determinado tipo de vehículos, los que tienen una determinada etiqueta, sí que podías entrar en esa almendra central si ibas a un parking público. Pero en ocasiones, y tú lo sabes, y nuestros oyentes seguro que también, hay veces que entrando con esa etiqueta, yendo al parking público y no sabes por qué, de repente te llega una multa. A mí me llegó una multa porque un día de fin de año, que iba a pasarlo al Club Argo, por todos conocido, bueno, pues iba a pasar allí el fin de año, una cena, cotillón y todas estas cosas. Y entonces fui con un coche, con una etiqueta apropiada para el caso, a un parking público de la Almendra Central. El parking público, por alguna razón, no le funcionó o no le debió de funcionar el enviar la documentación correspondiente de los coches que habían entrado al ayuntamiento, y el ayuntamiento obviamente me cazó con la máquina de fotografías y me mandó una propuesta de sanción, me mandó lo que llamamos genéricamente una multa. Bueno, pues yo, claro, ante eso, lo primero que hice fue solicitar al parking que me diese información acerca de que yo había efectivamente entrado ese día a determinada hora, etcétera. Y el parking, que además era curiosamente de la empresa municipal de transportes, o administrado por la empresa municipal de transportes, que es municipal, insisto. Bueno, pues me envió efectivamente un documento diciendo que sí, que efectivamente, que yo entre las 11:30 de la noche o las 12 de la noche y las 3:30 a las 4 de la mañana tuve mi coche aparcado en el parking correspondiente. Yo cogí ese documento, hice un recurso al ayuntamiento dándole ese documento. Bueno, la respuesta fue curiosa porque en ningún momento hicieron caso al documento que yo ponía. Simplemente me decían que no, que yo había entrado en esa zona y que tenía que pagar la multa. Pero bueno, vamos a ver, recurso nuevamente, otro más, que mire, que no se quede, nada, ni caso, otro recurso más, que nada, y ya el único recurso que me quedaba era irme al contencioso administrativo, a la administración de justicia normal y corriente. ¿Qué es lo que ocurre? Que para ir a la administración de justicia, pues resulta que tengo que pagarme un abogado, tengo que pagarme un procurador, etcétera. Y todo esto además con el tiempo que conlleva.
tengo que adelantar una cantidad de dinero importante para que luego me den la razón o no me den la razón. Pero bueno, en el supuesto de que me den la razón, porque realmente la tenía, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿4 años o 5 años para que me devuelvan 100 euros cuando a mí me ha costado la historia 3.000 o 4.000? Esto es una vergüenza de las administraciones públicas que utilizan la inteligencia artificial, pero la utilizan de una manera errónea, mala. Vamos a explicar dónde está la inteligencia artificial, en este caso me lo está contando, y es que la contestación a esos recursos estaba hecho con inteligencia artificial. La ha hecho una máquina, pero es que curiosamente la máquina, y esto ya tendría que haber ido yo por lo penal contra el que actúa, entre comillas, como responsable del recurso, es decir, ahí hay una persona que es el que tiene que estudiar eso, un funcionario que tiene que estudiar lo que le han enviado, pero ahí no hay ningún funcionario, es una máquina. Y lo que pasa es que luego hacen una firma ilegible, lo cual ya es delictivo, porque eso lo tiene que ver, es obligatorio que lo vea alguien que pueda evaluar lo que se está haciendo. Entonces, lo que habría que haber hecho es ir contra el responsable del servicio de recursos del Ayuntamiento de Madrid y presentarle una demanda por prevaricación, porque está haciendo algo que no debe, mejor dicho, está no haciendo algo que debería de estar haciendo. Dejación de funciones. Bueno, pues hay que dar a la inteligencia artificial eso que nos beneficia tanto, pensamos, y en ocasiones que nos perjudica, porque al final, como todas las cosas, como Internet, como otras muchas, no deja de ser una herramienta y depende cómo se utilice, pues así es positivo. Pero nadie en la radio, ni en la televisión, ni en los periódicos, ni en ningún sitio hablan de esto. Bueno, ¿no interesa? ¿O es que son tantas las ganas de ganar dinero de los municipios, de las comunidades autónomas y de los políticos en general, que tienen pagados a todos estos medios para que no digan nada? Hay muchas cosas de las que no se habla. Por ejemplo, tú fíjate que tiene ya establecidos un desembolso de 53 millones en publicidad para el año que viene, de publicidad estatal. Que vamos a pagar todos nosotros para que el gobierno pueda pues, lucirse, hacer ese postureo que nos va a costar 53 millones de euros. Claro. Oye, y hablando de políticos y lo baratitos que nos cuestan, si quieres comentar algo de esto de la publicidad, pero además quería comentaros el tema de que se va a subir todos los diputados un 3,5% el sueldo, salvo el gobierno, que va a ser un 4%. Yo, de verdad, no dudo, yo creo que todo el mundo tiene que aumentar sus salarios, que poco a poco ir progresando, pero, hombre, con lo que hemos pasado, ellos no han sufrido ERTES, ellos no han tenido ninguna intención de arruinarse con nosotros, sino que incluso se subieron también el sueldo cuando estábamos en pandemia, cada vez son más, y nosotros aquí estamos. ¿Tú crees que es Eduardo, Mariano, Vicky? ¿Pensáis que es, insisto, no digo que no sea legal, en que no todo el mundo pueda subirse el sueldo, pero que es el momento de que nos tenemos que quitar las corbatas, tenemos que ducharnos juntos, vamos a hacer un montón de cosas y ellos subirse el sueldo? Hombre, hay una cosa que está clara, cuando están intentando subir los impuestos a los ricos, que al final cuando hablan de los ricos se están refiriendo a la clase media. Sí, que cada vez es una clase más pobre. Mientras se encuentran a los ricos, pagamos todos nosotros. No, claro. Pero es que esta pregunta me la hago yo. ¿Aquí en el norte hay ricos? Si son los que más trabajan, vamos a ver. Todos los empresarios, los de Codince ya se encargan y ya vinieron así pensando que eran ricos explotadores, porque eso viene de atrás, eso es muy ratio, eso viene de los rojos de antes, cuando creían que en los pueblos había ricos, cuando les hacían trabajar más que ellos querían trabajar. Eso viene de la revolución industrial del siglo XIX. Claro, vienen muy atrás. Y entonces, claro, lo imponen ahora y son grupos que te manejan con máquinas. Interesa que seamos como atajos de ovejas, que no tengamos noción ni a rechistar, que ya estemos, pero si es que todo va dirigido ahí, va dirigido a que a nosotros aquí en las comarcas estas y todo no te dé noción a pensar, a ser distintos. Nadie más que nadie, yo estoy de acuerdo, pero cada uno somos distintos y por lo menos respetar a que cada uno somos diferentes y no nos metan a todos en un equipo para manejarlos con una máquina. Pero la pregunta ahora, es el momento, aunque solamente sea en cuanto a la forma o en cuanto a la opinión pública, el que se suba en el sueldo. Hay una cosa que está clara,
será legal, por supuesto, Sí. lo podrán hacer, Hombre, claro, pero si ni no, es vale. ético ni es moral. Y menos cuando nos están pidiendo a nosotros un esfuerzo sobrehumano, porque ya no se puede más, cuando cada vez nos fríen más a impuestos, cuando cada vez nos cuesta todo más caro y cuando cada vez nos coartan más para poder seguir trabajando y ejercer nuestro derecho al trabajo y a la vida. Y bueno, pues ellos se van de rositas. Vicky, Sí. pero luego salen las declaraciones de esa ministra de Hacienda que parece que ha salido de una verdulería y lleva todavía las coliflores en el refajo y dice que claro, que no podemos bajar los impuestos porque como le estamos pidiendo dinero a Europa, pues no podemos bajar los impuestos porque eso no sería ético. Lo que no es ético es que le estés pidiendo dinero a Europa para subirte tú el sueldo. Exactamente. No, y para contratar publicidad. Por ejemplo. Y para más cosas, porque todos nosotros sabemos que sufrimos de la obsolescencia programada en muchas cosas, entre ya en los teléfonos móviles. Y cada 2x3, siempre antes de lo que nosotros queremos hacerlo, tenemos que cambiar los teléfonos móviles. Pero ellos tampoco tienen ningún problema, tienen ahora un presupuesto de 1,2 millones de euros para cambiar los teléfonos móviles en el Congreso. No sé si es que a lo mejor ya las pantallas... No luego tienen suficiente sueldo para comprárselo ellos. Luego hemos visto congresistas, hemos visto diputados que estaban jugando al Candy Crush. No sé si es que a lo mejor con estas pantallas... Tampoco entiendo el por qué tienen que coger lo último en teléfonos móviles. ¿No? Y otra cosa muy importante, vamos a ver, ¿es necesario, es vital un teléfono móvil para ejercer su trabajo? No, pues, No. ¿cómo Pues vamos? entonces No sé. cada uno que se compre lo que se quiera comprar, pero ¿por qué se lo estamos pagando nosotros? ¿Por qué les pagamos las tablets, los teléfonos, todo? Ya ha habido casos... ¿Por qué tantos Más coches cosas. oficiales? Más ¿Por qué cosas. choferes? ¿Por qué servicios de vigilancia o de seguridad para controlarlos? Y Es más que todos cosas. se apuntan a ¿Por qué- eso. ¿Por qué a ti una vivienda alquilada te cuesta un dineral en un barrio pobre, obrero de Madrid? Y digo un dineral porque el que se puede ir a vivir allí es simplemente una persona que tiene pocos emolumentos y entonces le cuesta la mitad de su salario o más el alquiler. Y sin embargo esta gentuza, estos ministros y ministras y ministres que tenemos en el Estado y algunos otros cargos públicos de alto nivel tienen viviendas del patrimonio nacional, por las que pagan 250 euros al mes, gastos pagados, quiero decir, Sí, agua, luz, gas, etcétera, etcétera, pagado. Y eso lo estamos pagando todos a estos señores Pero ministros, será- tanto se les llena la boca Edu, porque hay que ahorrar. Edu, ¿será una casa pequeñita, un apartamento para pasar Sí, una noche? seguro. Del orden, la que menos tiene son 180 metros cuadrados. Ah, ya. Eso no Otra estará cosa, dentro ¿eh? del programa, eso no estará dentro del programa de vivienda social. Sí, puede ser. No, mira, ayer en un programa estaban hablando... Socialista. Bueno, no, porque esto es para todos. Todos los políticos que han estado en el gobierno han utilizado este privilegio que yo puedo entender que pueda tener la primera persona o el primer cargo o el primer personaje de España, que es el rey. Puedo entender que lo tenga el primer ministro de España o presidente del gobierno, que es el presidente del gobierno, pero lo que no puedo entender es que tu ministra preferida, la andaluza de la verdulería que decía antes, pues tenga una vivienda social de este tipo. Porque esta señora se la llena la boca de decir que hay que ahorrar y los demás tienen que ahorrar y los demás tienen que pagar. Pero esto no es de ahora, esto es de Y mucho Zeta tiempo también atrás. Y Zeta también tiene su casa, y Marlaska también tiene su casa, y la viceministra esta, la que no sé por qué la ponen un mote muy corrosivo, esta tiene también una vivienda de 300 y pico, 400 metros cuadrados. Es que son todos. Pobrecitos. Ahora ya como las van a subir el sueldo, podrán pagar... Vamos su a ver, alquiler, chicos, ya. no sé si os habéis dado cuenta, estamos a viernes. ¿Y qué queréis? ¿Ponernos de mal humor? No. Vamos a disfrutar los 4 días, el buen tiempo que nos queda, vamos a hablar de cosas buenas. ¿Tú te tienes que poner de mal humor? Yo estoy de mal humor todo el día. Ya, pero yo no quiero, yo me niego a estar de mal humor todo el día. Tengo que buscar el lado bueno de las cosas, tío. ¿Cuál? Porque es que si... Pues mira, que hace buen tiempo, por ejemplo.
Y que no, tenemos que aprovechar que de aquí a nada nos vuelven a cambiar la hora. Otra estupidez soberana, pero nos la vuelven a cambiar. El tiempo que llevan diciendo que nos la van a quitar, que nos van a quitar el cambio. Intenciones, postureo, puesta en escena. Vamos a ver si se ha demostrado con datos, cifras. Llevan años diciéndolo, que no sirve para nada. No, y seguimos ahí. A nivel de ahorro tanto les cuesta dar un pasito y hacer algo, no intenciones, que hagan, que actúen. Son cuestiones políticas. Ya. Todos son cuestiones políticas, todos son intereses. En el horario continental europeo, y por ejemplo Portugal está en el horario insular inglés. ¿Por qué? Pues porque antiguamente Portugal era un aliado muy potente de Inglaterra y los españoles, pues no. Nosotros tampoco los tenemos. Los españoles decidieron poner un horario en tiempos de Franco. Y no se ha cambiado. Se pusieron con el horario de Alemania porque era quien mandaba entonces. Sí, claro. Pero hace unos cuantos años ya. Pero eso. que no se ha cambiado. Nosotros tenemos un horario que no nos corresponde por nuestro horario. Es lo mismo, ya se queda. Claro. Yo a veces hablo con gente de Galicia y cuando aquí ya es de noche casi cerrada, están con su sol, pero que todavía estáis de día. Y dicen, sí, aquí todavía es de día. La parte más occidental. Y Coruña hay una hora de día. Lo de cambiar la hora es de 20 años para acá. O 30 hace más. Pero antiguamente no se cambiaba la hora. No, bueno, pero antiguamente había un despendor, que un día podemos hablar del tema de los cambios horarios. Aquí en España había incluso horas por cada provincia. No todas las provincias tenían la misma hora. O sea, el tema del horario ha sido un despendorre tremendo. Y entonces, con tema de trenes, con cada tema vez de que rascas por algún lado siempre sale lodo, Y lo que decías tú, la hora que tenemos aquí se puso con Europa en la guerra civil. En la guerra civil es que se cambió de hora, antes de la guerra civil, Ezequiel, antes de la guerra civil, entre otras lindezas, teníamos aquí la República Autónoma de Cartagena. Sí, bueno, claro, había. ¿No? Y teníamos distintos horarios dependiendo de la provincia, o sea que era algo extraordinario. Oye, que los políticos de toda la vida que han hecho y deshecho cosas con la menor inteligencia posible. Por eso yo soy partidario de la inteligencia artificial y volvemos otra vez a lo mismo, a ver si a toda esta panda de incompetentes se les sustituye por una máquina que nos mande a todos, aunque nos mande a la mierda, perdón. Oye, yo tengo en casa una máquina de mandar de lo más efectivo, Sí, ya, si lo necesitas, créeme. Pero no solo en casa, las tienes ahí a las dos. Ya, bueno, hola, no, yo no me refería a eso. No, que va. No, Dios me libre. No se refería a eso. Oye, qué bueno, vamos a corriéndonos un poco. Hoy es viernes, ya son las 12:30 de la mañana, los bares están abiertos, las botellas de vino ya abiertitas, pues vamos a darnos una vuelta, a disfrutar el buen tiempo y tomarnos un vino, ¿no? Ya está volviendo a la normalidad el pueblo, ya ha vuelto todo el mundo de vacaciones. Sí. Ya está todo abierto. ¿Qué quería decir, Mariano? Que hay muy poca gente por la calle hoy. Porque hoy estaremos en los bares. Estamos en la España vaciada. Vengan aquí. Como que se ha quedado sin dinero, sin que están los paisajes preciosos. La verdad es que están cambiando los árboles de color, las hojas, los hayedos, y sigue precioso. Está precioso, y si tuviéramos suerte que cayera un poquito de agua ya sería... Porque joder, mira que cambia con nada de agua que caiga además de verdad el paisaje. En fin, pues pasa buen fin de semana, amigo mío. Bueno, yo os recomiendo que os oreéis. Venga, hecho. Lo haremos, nos del fresquito. Que luego ya cogemos olor a ñasca cuando empiezan las chimeneas y tal, y ahora coger vientecito, airecito. Venga, muy bien. Eduardo, un abrazo fuerte, amigo. Venga, Edu. Adiós, chicas. Adiós. Mariano, muchísimas gracias. Nada. Ahora vamos a tomar un vinito. Es un placer. Y seguimos. Estás ¿vale? Charlando un rato. Una charla siempre es un placer. Siempre es un placer. Ojalá pudiéramos hablar de cosas buenas. Pero en fin, Vicky, muchísimas gracias. Hasta el lunes. Claudia, muchas gracias. Amigos, les dejamos, pero yo sí les pediría que compartan ustedes el programa para así poco a poco en sus perfiles que la familia de Nordeste Radio pues podamos ir creciendo. También me encantaría que nos hagan sugerencias, comentarios, peticiones, si quieren que hablemos de un tema en concreto o que nos cuenten algo que nosotros no sabemos, que es la inmensa mayoría de las cosas, de los pueblos de por aquí cercanos, noticias, hechos. Estamos abiertos a todo lo que ustedes nos cuenten. Un abrazo fuerte de Ezequiel Teñaque, buen fin de semana, ¿vale? Hasta luego, amigos.
Nordeste Radio. La voz del nordeste de Segovia.